Bueno, acá estamos de vuelta, disculpen, justo me llamaron y tenía que atender. Bueno, entonces les estaba diciendo que mi pedido al proveedor, mis pedidos al proveedor hacen aumentar el nivel de pedidos pendientes de entrega. Porque en el momento que hago el pedido, y aumenta, y recién disminuye cuando ese pedido me lo entregan. Cuando el pedido que yo hago, transcurrido un cierto tiempo, me lo entregan, ahí disminuye I. Y esa es la causa que hace disminuir I. Y simultáneamente es la causa que hace aumentar X, porque al disminuir los pedidos pendientes de entrega, es porque el pedido fue entregado. Y si el pedido fue entregado, aumentó mi nivel de mercadería en stock, que es X. O sea que en este caso, como en el problema de la clase pasada, tenemos dos niveles, pero los dos niveles no están en diferentes renglones, sino que están en un mismo renglón, porque cuando al mismo tiempo que uno disminuye, el otro aumenta. O sea, los dos son mercaderías, nada más que unas son mercaderías pendientes de entrega y las otras son las mercaderías que yo realmente tengo. Entonces, cuando las que están pendientes de entrega disminuyen, al mismo tiempo, simultáneamente aumentan las que yo tengo. Por eso están relacionados. En el problema de la clase pasada, un X eran acondicionadores de aire, Y eran las casas, o sea que no tenían nada que ver, eran diferentes cosas. Acá todo es la misma mercadería. Y bueno, cuando es así, como en este caso, los niveles tienen que estar conectados entre sí. Y después la pregunta que había que hacer, para que vean que hay un hilo conductor en los problemas de dinámica industrial, es a qué tasa, con qué rapidez, con qué velocidad aumenta o disminuye un nivel. Y esa tasa, esa velocidad, se simbolizaba con esta llavecita. Acuérdense que todo esto tenía su origen en la hidrodinámica. Esta llave es como una llave de paso de un fluido a través de una cañería. Todo esto tiene su origen en esa forma de razonar, de fluidos que circulan por cañerías y van aumentando o disminuyendo el nivel de un depósito, que serían la X y la Y, si uno lo lleva al lenguaje de la hidrodinámica. Pero esos símbolos, aunque digamos provienen de esa rama de la física, aunque uno lo aplique a otra cosa, como en este caso, por costumbre se mantienen igual. Y a las tasas uno le pone, nosotros le pusimos la clase pasada T1, T2, T3, pero si ustedes recuerdan, en este problema, lo voy a anotar acá, bueno, no tengo mucho lugar, pero T1 no era una tasa, sino que era la demora del proveedor en la entrega. Eso estaba, recién se los leí, aunque esté un poco desprolijo, no importa, así por lo menos tienen todo en pantalla. Entonces, como ahora T1 no es una tasa, convendría por ahí ponerle, en vez de T1, ponerle D, de demora, ¿no es cierto? Pero el libro no pone D, pone T1, entonces para mantener la letra del libro, las tasas le damos los nombres que le da el libro. En vez de T1, T2 y T3 le ponemos U, V y S. Bien, entonces después que ponemos las tasas a las que cada nivel aumenta o disminuye, tenemos que poner las líneas de información que me indican de qué depende cada tasa. Bueno, la tasa de ventas en particular, en este modelo se toma como una constante. O sea que la tasa de ventas no depende, recién les dije hace un ratito que el valor que le da el libro a la tasa de ventas es 4 artículos por día, o sea que ese vale 4, con lo cual es constante, no depende de ningún parámetro. Vamos ahora a la tasa a la que mi proveedor me entrega la mercadería. Bueno, esa tasa depende de dos factores. De la demora del proveedor, y cuanto mayor sea la demora, menor va a ser la tasa, porque la tasa es la rapidez con que me entregan la mercadería. Entonces,
a mayor demora, menor rapidez. Es decir, cuando aumenta el denominador, disminuye B, que es la tasa. Pero no solo tiene que ver con la demora, sino que tiene que ver con la cantidad de mercadería. Y en ese sentido es directamente proporcional a la cantidad de mercadería pendiente de entrega, porque cuando el proveedor tiene mucha mercadería acumulada que no entregó, quiere decir que yo ya le hice varios pedidos que todavía no recibí. Entonces, cuando aumenta I, también aumenta B. Al tener muchos pedidos atrasados, si quieren, bueno, lo más probable es que la entrega sea rápida. Por lo menos no de todo, pero de una parte, de lo que pedí, digamos, la primera vez. Entonces, a mayor I, mayor tasa de entrega de mi proveedor, y a mayor demora, menor tasa. Entonces, esta es la ley, si quieren, de la tasa B, que depende de la demora. Le voy a poner D, pero acuérdense que en el libro D sub 1, entonces hay que poner esa dependencia como una línea de información, y también depende de I, de la propia cantidad de mercaderías. Cuando hay poca mercadería pendiente de entrega, tal vez la entrega se demore un poco, porque, digamos, es el primer pedido que hago, pero cuando se van acumulando los pedidos y todavía no me los entregaron, repito, ahí aumenta también la velocidad. Y la tasa U, que es la tasa a la que yo le hago pedidos a mi proveedor, ¿de qué va a depender? Bueno, por un lado va a depender de las ventas. ¿Por qué? ¿Por qué le hago pedidos a mi proveedor? Justamente porque al vender va disminuyendo mi stock. Entonces, esa es una línea de información que tengo que colocar. U depende de S. Pero no solamente voy a hacer un pedido cuando tenga ventas, sino también voy a hacer un pedido cuando tenga poca mercadería en stock. ¿Y qué es tener poca mercadería en stock? Que la diferencia entre lo que realmente tengo, X, y el nivel ideal sea grande. Entonces, normalmente, el nivel, cuando yo hago un pedido, X es menor que Y. Entonces, cuando X es mucho menor que Y, la diferencia es grande, ahí hago un pedido, porque me estoy quedando sin mercadería. Entonces, esa diferencia, multiplicada por una constante, esa diferencia se llama control de inventario. Yo hago un control de inventario. ¿Qué es un control de inventario? Todo esto está en el libro. Si acá está un poco desprolijo, no se hagan problema porque en el libro está todo bien explicado y bien escrito. Cuando yo hago el control de inventario, miro cuánta mercadería tengo en el almacén. X. Y si veo que X es muy diferente de Y, o sea que esta diferencia es grande, ahí hago un pedido. Y esta constante la regulo en base al peso que yo le doy al nivel de inventario. Si el nivel de inventario quiero que influya poco en mis pedidos, que influyan más las ventas, o sea que haga pedidos cuando tengo muchas ventas, porque aunque acá la tasa de ventas es constante, en la realidad puede ser variable. De hecho, si uno vende, no sé, si uno tiene una heladería, siempre pongo el ejemplo ese que es el más obvio, no va a ser la misma tasa, la misma cantidad de helados que yo vendo por día en verano que en invierno. Ese es mayor en verano y es menor en invierno. O sea que eso en realidad depende del tiempo. O sea que muchas veces yo voy a hacer pedidos porque estoy vendiendo mucho. Y otras veces voy a hacer pedidos porque aunque esté vendiendo poco, ya tengo poca mercadería en stock. Entonces tienen que jugar las dos cosas. Entonces, me faltaría la línea de información que me indica que U también depende de esta constante, que de acuerdo al valor que yo le dé, si le doy un valor grande, entre comillas, hago que pese más esto, el control de inventario, que las ventas, y si le doy un valor pequeño a la constante, ese valor pequeño multiplicado por esto va a seguir siendo pequeño, ahí le doy más importancia a las ventas que al inventario. Bueno, o sea que K, digamos, es un parámetro que queda libre. Por eso no aparece entre las letras que le daba el libro de entrada. Queda libre y lo ajusto para que
para no quedarme sin stock. Bueno, esto en el libro está explicado, está incluso puesto con varios ejemplos, con diferentes valores de K. Ahora les voy a mostrar en pantalla en un ratito, les voy a compartir lo que hace el libro. Pero para completar el diagrama, vamos a poner la línea de información que dice que U depende de K, U depende de I, el nivel ideal, inventario, y también U depende de X. Vamos a poner por acá arriba que hay más lugar. Bueno, entonces con esto ya tendríamos completo este modelo. Y con respecto al sistema matemático que corresponde a este diagrama, el sistema matemático es derivada de y, derivada de x. Y la derivada, que es la tasa de cambio de una función, se hace como la diferencia de la tasa que hace aumentar a la función menos la tasa que la hace disminuir. Sería la tasa neta, la derivada. Y lo mismo con x. La derivada de x sería b, que es la tasa con que aumenta x, menos s, que es la tasa con que disminuye, la tasa de ventas. Obviamente, si uno lo deja así, está incompleto, porque siempre hay que poner las derivadas en términos de las propias funciones sin derivar. Así que el sistema, digamos, final, y también otra cosa importante es ordenar el sistema de la manera tradicional, que es la x primero y la y después. Bueno, eso se los digo, aunque no lo vamos a tener en cuenta porque no vamos a resolver el sistema, pero si uno cuando va a resolverlo quiere aplicar todo lo que aprendimos, tiene que estar todo bien ordenado. ¿Se acuerdan? Derivada de x igual a por x más b por y más f1 de t, derivada de y, c por x más d por y más f sub 2 de t. Bueno, ese tiene que ser porque si uno va a aplicar la ecuación característica y las fórmulas, digamos, que aprendimos en la práctica, y también vimos la deducción en la teoría, tiene que haber un orden. No podemos poner la y arriba, la x abajo, o cambiar el orden acá cuando lo voy a escribir ahora. Bueno, yo ahora lo voy a escribir como está acá, obviamente. U menos b, voy a reemplazar u por su igual, s más k por y menos x, menos b, que es y sobre d, y derivada, que es b, que es, bueno, ya me equivoqué. Vamos, para no borrar mucho, voy a borrar esto, lo voy a seguir dejando desordenado, porque esto sin querer es y, u menos b, y ahora viene x, que es b menos s. Entonces, b sería y sobre d, como ya explicamos acá, y bueno, y s dijimos que era una tasa constante. Y ahí sí, ya tendríamos el sistema, no digamos listo para resolver, porque habría que ordenar, vamos a hacer un paso más, aunque sea. Y esto, repito, esto que voy a hacer ahora, no lo explico, voy a hacer este paso para que vean lo más básico, pero no lo voy a seguir hasta el final, no porque no haya que hacerlo, sino porque ya sabemos hacerlo, resolverlo. Obviamente sabemos hacerlo si me dan los valores de las tasas, es decir, lo único que yo tengo que desconocer son la X y la Y. Después las demás cosas, S, la D de la demora, creo que dice que la demora es de 3 días en promedio, la tasa de venta ya les dije, era 4 artículos por día, también les da el nivel ideal de inventario, creo que les pone 20 artículos a la I mayúscula, y va jugando con diferentes valores de K, como ahora vamos a ver. Pero vamos a escribir esto en forma ordenada. Primero la X. Y la X, fíjense que sería, fíjense que no tiene la derivada de X, ¿no? La derivada de X no tiene X. O sea que acá dejo un lugar en blanco y pongo 1 sobre D por I menos S. Y la derivada de I, ¿cómo es? Primero hay que poner la X. O sea que sería menos K por X. Después hay que poner la I, menos 1 sobre D por I. Y después hay que poner lo que no tiene ni X ni Y, que sería S más K por I.
Entonces fíjense que si uno compara este sistema con la estructura, digamos, teórica, ¿se acuerdan? Derivada de x, ax, más bi, más f1 de t, derivada de y, cx, más d por y, más f2 de t. No lo escribo así, lo escribo solamente muy rápidamente. Es para que vean cómo asociar un problema real como este, que por ahí las letras no son las habituales, cómo asociarlo con los problemas que sí sabemos hacer, que serían estos. Entonces fíjense, por ejemplo, A sería 0, porque no tiene X la primera. B sería 1 sobre D, y F1 de T sería menos S. Y en la segunda ecuación, C sería menos K, D sería menos 1 sobre D, y la F2, la parte no homogénea, sería S más K por I. O sea que si S fuera una constante, o aunque fuera una función, este sería un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineal, porque tiene esta forma, con coeficientes constantes, porque esta acá sí es constante y la demora también, la demora promedio, y no homogéneo, porque esto que sería F1 y todo esto que sería F2 hacen que el sistema sea no homogéneo. Y si yo además le pongo condiciones iniciales, el libro se las da, pone que x en 0 creo que es igual a y, que a su vez le pone que es 20, y pone también que ni en 0 es igual a algo, bueno, ahí tengo única solución y lo puedo resolver como ya hemos aprendido, ¿no es cierto? O a través de un sistema no homogéneo, como aprendimos en el libro de Simmons, o lo podemos resolver si quieren por Laplace, etc. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla con el libro. Les comparto pantalla. Esto es lo que estábamos viendo. Acá creo que ya... Ahí les comparto nuevamente pantalla con el libro. Entonces fíjense que acá estábamos viendo, y esto que está en la página 80, acá a la izquierda, lo voy subiendo, es el diagrama de dinámica industrial que recién les expliqué cómo se hacía, página 80. Después lo miran tranquilos en su casa. Hay algunas diferencias de simbología, pero eso no los va a confundir. Después tienen el sistema de ecuaciones diferenciales, que serían estas dos. Derivada de y es igual a 1 menos b, derivada de x es igual a b menos s, que el libro les pone ecuaciones 4,7 y 4,8. Ahí les pone la tasa b, y sobre t sub 1, yo en vez de t sub 1 le puse una d mayúscula, que sería la demora, el tiempo promedio de entrega, como dice el libro. Y acá arriba, en la página 81, arriba a la derecha, tienen la tasa U, la tasa de, que el libro le llamaba la tasa de pedidos al proveedor. Esa que yo les había dicho que cambien la palabra del por al. Tasa de pedidos del minorista al proveedor, que es S más K por I menos X, que es la 410. Bueno, acá después hay un programa de computadora, la figura 4.7, es el código de un lenguaje de programación que no nos interesa, que se supone que con este código se resuelve el sistema. Nosotros, ya dije, no lo vamos a resolver con ningún software, el sistema lo vamos a resolver a mano en un examen, le daremos los valores para que ustedes apliquen el método que corresponda, y acá les dan los valores que les decía, los valores numéricos para que puedan resolver el sistema justamente en forma práctica. Y lo que también les decía, acá la deja libre, y acá en la figura 4.8, en la página 82, arriba a la izquierda, donde ven estas gráficas, les grafican la solución de ese sistema para distintos valores de K. ¿Se acuerdan que K era el coeficiente del control de inventario? Que si le dábamos un valor pequeño, le daba menos peso al control de inventario, si le dábamos un valor más grande, le daba más peso. Entonces fíjense que acá grafican la solución
X, o sea, lo que está en el eje horizontal es el tiempo, ¿no es cierto?, en días. Se supone que el sistema ya está resuelto, acá no le ponen la fórmula, nada, simplemente le señalo lo que hace el libro, y lo que no está hecho, no lo hace porque se supone que, bueno, en el libro suponen que hay una computadora que lo resuelve al sistema y que le tira estas gráficas, pero en el caso de ustedes, se supone que ustedes lo resuelven, encuentran la fórmula, y bueno, si quisieran graficarla también podrían. No les vamos a pedir que grafiquen nunca la solución de una ecuación diferencial, porque normalmente no son curvas para graficar a mano, es así, digamos, es necesaria una computadora para tener una gráfica más precisa, pero lo que quiero que vean, que de algún modo el libro lo explica y cuando lean lo van a encontrar, es cómo va cambiando la forma de la... Fíjense, en el eje X, dije, en el eje horizontal va el tiempo, y en el eje vertical está graficado el nivel de inventario. O sea, acá tenemos la gráfica de X mayúscula. Había dos funciones, X mayúscula y mayúscula. Estas son las diferentes gráficas de una sola de esas dos, la X, pero para diferentes valores de K. Entonces, fíjense que para los valores de K, el K igual a 1, K igual a 0,5, K igual a 0,25, incluso el K 0,125, los cuatro primeros que están acá arriba, la solución se ve que es de tipo oscilante. O sea que va a quedar la ecuación característica va a tener raíces complejas, y se acuerdan que cuando tiene raíces complejas el sistema, la solución queda con senos y cosenos. Eso hace que sea una solución de tipo oscilante. Y eso lo dice acá, el valor crítico que pasa de solución compleja a solución real es K igual 1/12. Después todo eso lo pueden comprobar cuando hagan la parte numérica. Y después acá le da un valor menor que 1/12, 0,0625, y para ese valor de K, que creo que es 1/16, ahí ya le queda una solución que no es oscilatoria, que es la que está más abajo, que es una solución de tipo exponencial, con una forma así media rara, pero digamos no oscila, sino que se va acercando al valor I. Fíjense algo muy importante acá, este valor 20 que está a la izquierda en el eje vertical, era el nivel ideal de inventario. Entonces fíjense cómo el nivel real, que es la gráfica, oscila alrededor de ese 20, del nivel ideal. Incluso se puede probar que si uno hiciera el límite, cuando t tiende a infinito, de esa I de t que uno encuentra, de la fórmula, cualquiera sea el valor de todo de k, no importa el valor del parámetro k, en todos los casos, el límite cuando t tiende a infinito de la x mayúscula de t es igual a I mayúscula, a la I latina, que en este caso sería 20. Es decir, este modelo es correcto en el sentido de que aplicando este modelo de control de inventario, a largo plazo, el nivel real de inventario, el nivel de X, el valor de X, se va acercando al valor Y. O sea que en el tiempo, el nivel de inventario, X mayúscula de T, tiene límite I, la I latina, que era el nivel deseado de inventario. O sea que con mayor o menor velocidad, la velocidad depende de K, el valor X se va acercando al valor Y. Bueno, repito, acá completen la lectura hasta la 4.9, la 4.9 que está acá a la derecha que les estoy señalando no entra, no la tienen que leer, ya se los dije, y con esto cerraríamos el capítulo 4. Entonces después de esto, como la 4.9 no entra, vienen directamente los problemas, que también se los mencioné hace un ratito. Están los problemas del capítulo 4, acuérdense que el 4.2 y el 4.3 no entran, perdón, el 4.3 y el 4.4 no entran, el 4.1, el 4.2, 4.5, 6 y 7, eso sí, y después también agregamos, para que tengan un poco más de práctica, los ejercicios del capítulo 5, los dos primeros del capítulo 5, el 5.1 y el 5.2, tienen que ver con el 4.1 y el 4.2, o sea, en el fondo son el mismo, nada más que acá les piden que lo programen con Dynamo, cosa que no nos interesa, pero ya a partir del problema 5.4, a partir del 5.4 ya son problemas nuevos,
y haciéndolos o tratando de hacerlos van a tener un poquito más de práctica. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora, con esto terminamos el capítulo 4, que es el capítulo principal. Pero si ustedes recuerdan, o se fijan en Classroom, nosotros les dejamos también, además del PDF de este capítulo 4, también pusimos en Classroom, que se los estoy compartiendo ahora, un PDF del mismo libro de Gordon, pero de los primeros 3 capítulos. Este PDF que tiene el capítulo 1, 2 y 3, que son los anteriores al que vimos recién, se lo hemos dejado por 2 motivos. Primero, porque cuando ustedes lean el capítulo 4, y eso también se los dije la clase pasada, pero lo repetimos porque es importante, como este es un libro que ustedes no han manejado durante el año, recién vamos a ver el capítulo 4 y nada más, cuando ustedes lean el capítulo 4, el libro hace referencia a cosas que están en los capítulos anteriores. Entonces, si ustedes no tuvieran estos 3 capítulos, no sabrían a qué se refiere el libro cuando menciona una página que está antes, o una sección, o algo que está en la sección 2, en la sección 3, ¿correcto? Entonces, se los doy para que cuando lean y el libro hable de algo anterior, lo puedan ver eso concretamente qué es. Mayormente esas cosas anteriores a las que se refiere el libro son cosas que nosotros conocemos. O sea, todo lo que está en el capítulo 1, 2 y 3 es lo que hemos visto, digamos, durante el año, nada más que de otros libros, ¿cierto? De Bronson Costa, del Simmons. Pero, aunque sean temas conocidos, como, digamos, están en un libro diferente, que es este, bueno, es bueno tener el libro para ver este libro cómo trata esos mismos temas. Que lo hace con un lenguaje bastante distinto y con una notación diferente. Aunque el tema sea el mismo, mayormente son ecuaciones de primero y segundo orden, los que están en los primeros 3 capítulos. Lo hace, repito, de una manera un poquito distinta a lo que hemos visto nosotros, pero la finalidad no es que lo hagan como está acá, sino que lo hagan como ya sabemos, pero que sepan cómo está acá. Y el segundo motivo por el cual pusimos esta fotocopia de esta sección es de capítulo 1, 2 y 3, acá ya les muestro el índice. Fíjense, el capítulo 1 se llama Modelos de sistemas, el capítulo 2 se llama Simulación de sistemas, y el capítulo 3, Simulación de sistemas continuos. Y después viene el principal, que es el que nos interesa, que es el de dinámica industrial, que estaría en el otro archivo que recién vimos al comienzo. El segundo motivo, les decía, por el cual incluimos esta fotocopia de estos capítulos, es porque también vamos a ver un modelo que está en el capítulo 3, ahora lo vamos a ver en un ratito, y un modelo que está en el capítulo 2. Como hay pocos modelos, en el capítulo 4 concretamente había 2 modelos, ¿no es cierto? El modelo básico, el del constructor de viviendas y el fabricante de acondicionadores de aire que vimos la clase pasada, y el otro modelo del capítulo 4 es el que vimos recién, el modelo de control de inventario. Hay otros modelos, pero ya están en la parte de los problemas, no en la teoría. Entonces, para tener al menos un modelo más o 2 más en la teoría, además de los que hagan en la práctica, vamos a ver un modelo del capítulo 3, que lo vamos a ver ahora, y un modelo del capítulo 2, que seguramente lo harán con Mayra si hay tiempo, y si no lo podrán ver ustedes en forma, lo podrán leer ustedes, si no se alcanzara a dar completo. Después Mayra les dirá dónde está ese modelo, cuál es puntualmente. Bueno, respecto del modelo del capítulo 3, está bien al final, ahora les voy a decir la página, está en la página, ya estoy yendo al final del libro, del apunte, acá, sería página 62. En esta página que está en pantalla, página 62, no tiene un título, está, digamos, mezclado con un texto que viene de antes, pero el modelo propiamente dicho, lo que vamos a ver ahora, como último modelo de este tema, es el que comienza acá, donde estoy señalando con el ratón, en el último párrafo de la página 62, que lo leo textualmente, es lo que donde estoy marcando con el ratón. Lo leo textualmente: como segundo ejemplo, considere el siguiente modelo biológico 9.
Bueno, ese modelo biológico 9, ese 9 hace referencia a una bibliografía que tiene el número 9, que es el artículo original donde este modelo fue presentado históricamente. Este es un modelo, digamos, que tiene muchos años, casi 100 años, es de 1930, más o menos, y es un modelo que lo propuso un matemático italiano que se llamaba Volterra. También se lo suele conocer como modelo de Volterra en otros libros, y acá mismo cuando vean esa bibliografía número 9, van a ver que el autor de ese artículo del año 30, de 1930, es Volterra, y acá describe ese modelo de una manera breve, porque Volterra hizo un artículo más extenso, ¿no es cierto?, más completo. Acá está, digamos, de algún modo sintetizado lo que nos interesa a nosotros. Y en este modelo, como verán en la página 63, que es donde está resuelto, ahora lo vamos a explicar, fíjense que no está el diagrama de dinámica industrial. Fíjense que no está el diagrama. Y en lo que sigue tampoco está. ¿Por qué? Porque el diagrama de dinámica industrial es, digamos, como esto está en el capítulo 3 y dinámica industrial está en el capítulo 4, acá todavía no estaba explicado el diagrama que hicimos recién. Entonces, nosotros vamos a explicar este modelo ahora, en lo que queda de la clase. Lo vamos a ver también en forma sintética, por una cuestión de tiempo, pero por lo menos nos vamos a ir con una idea para que después cuando lo lean lo entiendan un poco mejor y lo puedan completar con la lectura con más detalle. Y vamos a agregar, que no está acá, el diagrama. Así ya tienen el modelo completo. Como el diagrama todavía no lo explicó el libro, acá no lo hace, pero nosotros sí tenemos que saber hacerlo, y ahora lo vamos a hacer aunque acá no esté. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar leyendo para entrar en tema. Comienzo con el primer renglón, el último renglón de la página 62, lo leo textual. Dice: en la naturaleza hay muchos ejemplos de parásitos que deben de reproducirse, ya pasé a la página 63, que deben de reproducirse infestando algún animal anfitrión o huésped, y al hacerlo matan al anfitrión. Bueno, este modelo biológico, como su nombre lo indica, habla de dos especies biológicas. A una le llamamos parásitos y a la otra le llamamos anfitriones, ¿sí? Podríamos dar ejemplos concretos, pero no lo vamos a hacer. Pensemos en un parásito, en un bicho, si quieren, que infecta, que pica a algún animal. Ese animal más grande que es picado sería el huésped o el anfitrión. Y suponemos, como acabamos de leer, porque todos los modelos son una simplificación de la realidad, suponemos que cuando este insecto pica al animal, lo mata. Como consecuencia de esa picadura, el animal muere, y también, como acabamos de leer, como consecuencia de esa picadura, el parásito se reproduce. Lo leo de vuelta, dice: en la naturaleza hay muchos ejemplos de parásitos que deben de reproducirse infestando a algún animal anfitrión o huésped, y al hacerlo matan al anfitrión. Esa es la situación. Un bichito que pica, un animal pequeño que pica a uno más grande, el más grande muere, el más pequeño se reproduce. Sería como síntesis de lo que nos interesa. Continúo leyendo y dice: como resultado de ello, fluctúan los tamaños de las poblaciones, tanto de los anfitriones como de los parásitos. Claro, fluctúan, ¿qué quiere decir? Que van cambiando, porque los parásitos al reproducirse van aumentando la población de parásitos, y los anfitriones al morir, cuando son picados, va disminuyendo la cantidad de anfitriones. Entonces, a eso se refiere cuando habla de que fluctúan los tamaños de las poblaciones. Continúo leyendo, textual. Al aumentar la población de parásitos, disminuye la de los anfitriones. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Y continúo. Finalmente, la declinación en el número de anfitriones provoca una declinación en los nacimientos de los parásitos. Claro, cuando los anfitriones ya están todos muertos, por decirlo así, es como que los parásitos no tienen a quién picar. Y si no tienen a quién picar y decimos que solamente se reproducen a través de las picaduras,
van a dejar de reproducirse y de algún modo va a disminuir el crecimiento de los parásitos. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir los parásitos, ya no hay parásitos que piquen a los anfitriones y los anfitriones pueden volver a recuperarse, pueden volver a reproducirse, digamos, sin que nadie los mate, y crece la población de anfitriones. Y una vez que esa población de anfitriones está en un umbral que ya hace que los parásitos tengan a quien picar, empieza el ciclo de nuevo. Los parásitos pican a esos anfitriones, se van reproduciendo, los anfitriones van muriendo, y se va repitiendo la dinámica que acabamos de describir. Entonces, repito lo último que leí: finalmente, la declinación en el número de anfitriones provoca una declinación en los nacimientos de los parásitos, y como consecuencia de ello comienzan a elevarse la población de anfitriones. El proceso puede seguir causando oscilaciones en forma indefinida. ¿De acuerdo? Bueno, antes de seguir, les voy a mostrar el dibujo que está en la página 64, que muestra un poco lo mismo que dije recién, pero en forma gráfica. Esto, por supuesto, uno lo puede obtener en forma concreta, resolviendo el problema, pero no importa. Vamos a mirar un poco este dibujo para entender esta dinámica, dado que tenemos poco tiempo, y lógicamente, si después este problema lo resuelven, les debería quedar esto. Entonces, fíjense, acá tenemos en el eje horizontal el tiempo, número de periodos. No sabemos qué será ese tiempo, si son días, horas, bueno, no importa, 100, 200, 300, sea lo que sea. Y en el eje vertical tenemos el tamaño de la población. Y está la gráfica de las dos poblaciones, de los parásitos acá abajo y de los anfitriones acá arriba. Entonces todo comienza, como dice acá, donde estoy señalando con el ratón, si ustedes leen esa parte, dice: los valores iniciales de X e Y, serían los anfitriones y los parásitos y anfitriones, fueron 10.000 y 1.000. X, ahora vamos a ver, eso no lo dije, pero X serían los anfitriones, inicialmente son 10.000, y 1.000 son los parásitos, que estaría acá abajo. Fíjense que la curva de abajo arranca de 1.000. Entonces, en el momento cero, hay 1.000 parásitos y 10.000 anfitriones. Esas serían las condiciones iniciales del problema que ahora vamos a plantear en un ratito. Entonces, lo que me interesa es que vean lo que decíamos con palabras, cómo queda reflejado en este gráfico. Primero, ¿qué pasa? Los parásitos van picando a los anfitriones. Entonces, fíjense que más o menos desde 0 hasta 100, más o menos, los parásitos aumentan en número, van creciendo porque se van reproduciendo, y en ese mismo momento, en ese mismo lapso de 0 a 100, los anfitriones van disminuyendo. ¿Por qué? Porque van muriendo por esas picaduras. Hasta que llega un punto que el número de anfitriones es tan pequeño que los parásitos ya no tienen tantos anfitriones para picar y dejan de reproducirse, y va disminuyendo el número de parásitos. Fíjense, más o menos entre 100 y 200, o entre 100 y 300, disminuyen los parásitos, porque hay pocos anfitriones para picar, y los anfitriones ahí se reproducen y van aumentando, porque dejan de ser picados, dejan de morir, y ya se pueden reproducir y aumentar la población. Y una vez que llegamos más o menos al pico de los anfitriones, que sería más o menos en el momento 400, ahí comienza el ciclo de vuelta. Los parásitos empiezan a picar nuevamente, se reproducen, los anfitriones comienzan a disminuir, y bueno, este ciclo oscilante se va repitiendo indefinidamente. Si nada cambia en este ecosistema, esto se repetiría hasta el infinito. Bueno, volvamos al modelo, a lo que estábamos leyendo antes. Ahora es donde dice lo que recién dijimos, pero que no estaba todavía explicado: quién es X y quién es Y. Entonces, leo el segundo párrafo de esta página 63, donde estoy marcando con el ratón. Dice: para construir un modelo del sistema, sea X el número de anfitriones y Y el de los parásitos. Y dice, continúo leyendo: suponga que A mayúscula es el excedente en la tasa de nacimiento de los anfitriones por sobre la tasa de mortandad de causas naturales. Y dice que A se supone positivo. Bueno, acá hago una pequeña pausa porque quiero hacer un comentario referido a esto. Esto en el libro está explicado,
en el capítulo 2, lo que se refiere a la tasa de nacimientos y la tasa de mortandad de una población, pero vamos a simplificarlo, y repito, ustedes después lo pueden leer en el libro. Vamos a suponer que P es una población, puede ser una población de animales, como en este ejemplo, o puede ser una población de personas, o puede ser incluso una población de bacterias. En biología, los biólogos, los bioquímicos trabajan con microorganismos, y esos microorganismos, bacterias, también se reproducen, también pueden morir. O sea que la palabra población, en esto que voy a explicar, es en sentido amplio. Es todo ser vivo que tiene capacidad de reproducirse y que puede morir. Entonces, normalmente las poblaciones, como cualquier variable, depende del tiempo, y hay causas que hacen aumentar una población y causas que hacen disminuir una población. Y esas causas que hacen aumentar una población serían en este caso los nacimientos, y las causas que hacen disminuir serían las muertes. Y cuando me pregunto por las tasas a las que aumenta o disminuye una población, vamos a llamarle T1 y T2, bueno, T1 es la tasa de natalidad. Tasa de natalidad. ¿Cuántos nacimientos hay por unidad de tiempo? Y T2 es lo que se denomina la tasa de mortandad. Entonces, ¿cómo sería acá el modelo matemático? Bueno, la variación neta de P, la tasa neta a la que aumenta o disminuye P, es la diferencia entre la tasa que lo hace aumentar menos la tasa que lo hace disminuir. Y en este caso, o en todos los casos, las tasas a las que una población aumenta depende de la propia población y de algún parámetro de proporcionalidad. Es decir, T sub 1 es K sub 1 por P. ¿Por qué? Y porque si la población es grande, va a haber muchos nacimientos por unidad de tiempo. Y si la población es pequeña, va a nacer menos cantidad de seres. ¿Correcto? Entonces, a mayor población, mayor tasa de nacimiento, y lo mismo con las muertes, ¿no? A mayor población, mayor cantidad de muertes, y también las muertes tendrán una constante de proporcionalidad, pero ambas van a depender de la propia población y son proporcionales a la población. Y si la tasa de nacimiento fuera mayor que la tasa de mortandad, como sucede, por ejemplo, en las poblaciones humanas mayormente, porque supónganse que nacen, por ejemplo, voy a inventar, nacen 500 niños por día, supongamos una población humana, y mueren 300 personas por día, en promedio estamos hablando, ¿no? Entonces, si nacen 500 y mueren 300, voy a tener una tasa de nacimientos neta de 200, 500 menos 300. Es decir, si yo acá saco factor común P, entonces me queda una tasa neta de crecimiento poblacional, ¿eh? O sea, A sería la tasa de crecimiento poblacional. Pero no podemos decir que la tasa de natalidad, porque que la población crezca en 200 por día, no quiere decir que nacen 200. Nacen 500, mueren 300, y en forma neta me quedan 200. Entonces, esa tasa A es la que el libro pone como tasa que recién leí, y ahora lo voy a leer de vuelta para que lo relacionen con esto que estoy explicando, que está relacionado, pero es para que entiendan esto de lo que el libro pone con la letra A, es la tasa de crecimiento poblacional, es decir, es la tasa de nacimientos respecto de la tasa de muertes por causas naturales. Entonces el libro distingue dos
tipos de muertes. Las muertes provocadas, bueno, ahora ya pasamos a los anfitriones. El libro, en los anfitriones, distingue dos tipos de muerte. Las muertes por causas naturales, porque obviamente los animales también se mueren de viejos, digamos, pero también mueren si los pica ese parásito. Entonces, para distinguir unas muertes de las otras y poder hacer el modelo donde intervengan los parásitos, le llama a la tasa de crecimiento de los anfitriones, teniendo en cuenta las muertes por causas naturales. O sea, acá dos serían las muertes no por los parásitos, sino por causas naturales, de viejo, si quieren, por decirlo rápido. Entonces, esas muertes las incorpora dentro de esta tasa A. Y las otras muertes, las de los parásitos, esas las vamos a poner en un lugar aparte para que intervengan los parásitos en el modelo. Ahora volvemos al modelo, le vuelvo a compartir pantalla. Bueno, acá estábamos, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, P era X, que son los anfitriones. X eran los anfitriones. Entonces dice, vuelvo a leer el último párrafo que había leído antes, pero digamos, teniendo en cuenta esto que expliqué recién. Dice, suponga que A mayúscula es el excedente en la tasa de nacimiento de los anfitriones por sobre la tasa de mortandad de causas naturales. Y aclara que se supone positivo, porque hay especies que tienen más muertes que nacimientos. Si eso pasara, y eso existe, esa especie se termina extinguiendo, porque si hay más muertes que nacimientos, en algún momento desaparece completamente, ¿no es cierto? Y al revés, cuando hay más nacimientos que muertes, la población no para de crecer, eternamente crece, que sería el ejemplo que puse yo, y el que pone acá. Bien, entonces A se supone positivo. Y dice que, sigo leyendo ahora, y ahora aparece lo que escribí yo, en ausencia de, bueno, acá dice en ausencia de parámetros, ven que dice parámetros. Bueno, ahí hay un error de imprenta, no es parámetros, sino parásitos, o sea que habría que corregir este parámetro que estoy marcando con el ratón, en este renglón, había que tachar parámetros y poner parásitos. Bueno, continúo. En ausencia de parásitos, la población de anfitriones debe de crecer de acuerdo con la ecuación derivada de x igual a por x. Es lo mismo que puse yo, derivada de p igual a por p. Bueno, entonces si se entiende esto, y repito, esto de las poblaciones, el libro lo pone así muy, muy directamente, porque esa explicación que yo di, en forma abreviada, si ustedes la buscan, está acá en el libro, está en el capítulo 2. Busquen después en el índice crecimiento poblacional, y el libro explica todo eso con cierto detalle, digamos. Acá lo pone directamente, por eso le hice una breve explicación yo, pero no quise ir al libro porque en el libro está todo más largo, y bueno, pero ustedes sí vayan para que cuando lo lean lo entiendan mejor. Bueno, y ahora continúo leyendo. Dice, la tasa de mortandad, bueno, y ahora viene lo que les decía yo, la tasa de mortandad por infección de los parásitos. ¿Cómo juega esa tasa en este modelo? Dice, la tasa de mortandad por infección de los parásitos depende de la cantidad de encuentros entre los parásitos y anfitriones, que se supone que es proporcional al producto de los números de parásitos y de anfitriones. Bueno, acá también hago una pequeña pausa y explicamos lo siguiente. Vamos a poner una hoja en blanco. Cuando ustedes tienen los parásitos que hay en un momento T, perdón, estos son los anfitriones. Los parásitos son I. Vamos a poner los parásitos. Y acá tienen los anfitriones. Esperen un segundito. Esperen un segundo. Bueno, entonces teníamos los parásitos y los anfitriones. Supongamos que tenemos 2 parásitos y tenemos 3 anfitriones. Entonces,
podría ser que este parásito pique a este, o pique a este, o pique a este. Cualquiera de esas situaciones podría darse. O al revés, que este otro parásito pique a este y a este. En la realidad va a pasar una o dos de estas 6 cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cosa concreta que puede pasar es que este parásito pique a este anfitrión y que este pique a este. Esa es una situación real. Pero las posibilidades son 6, que serían estas 6 flechitas que yo puse. O sea que las posibilidades de encuentros, como le llama el libro, entre parásitos y anfitriones, es el producto, X por Y. Es decir, en este ejemplo, 2 por 3, 6. En este ejemplo sería 6. La cantidad de encuentros sería 6. X por Y sería 3 por 2, 6 en este ejemplo. Bueno, entonces, en general es X por Y. Y la rapidez, la tasa a la que van a picar los parásitos a los anfitriones va a ser proporcional a este producto. O sea que la velocidad o la rapidez de infección de los anfitriones va a ser proporcional al producto o al número de encuentros. Bueno, entonces con esto más o menos aclarado, volvemos al libro. Entonces, estábamos leyendo acá por donde les estoy marcando con el ratón, a mitad de página. Entonces, leo de vuelta lo que dije recién explicado, lo leo de vuelta del libro y sigo. Dice, la tasa de mortandad por infección de los parásitos depende de la cantidad de encuentro entre los parásitos y anfitriones, que se supone que es proporcional al producto de los números de parásitos y de anfitriones. Eso es lo que expliqué recién. Y acá está escrito. Y dice, que también lo escribí recién, y acá está ya más completo, dice, en consecuencia, la ecuación que controla el crecimiento de los anfitriones, entonces ya pone que la derivada de X no es solamente A por X como estaba arriba. ¿Por qué? Porque ahí solamente tenía en cuenta las muertes naturales, los nacimientos y las muertes naturales. No tenía en cuenta las muertes por picaduras. Entonces, acá le pone que la derivada de X no es solamente A por X, sino que es A por X menos, porque estamos haciendo la tasa de mortandad por picadura, la tasa de infección, menos K por X por Y. Y ahí tenemos la ecuación diferencial, ahora vamos a hacer el diagrama, pero ahí tenemos la ecuación diferencial de los parásitos, digamos. De los anfitriones, la derivada de X. Y ahora continúo leyendo y después hacemos el diagrama, dice, supondremos que cada muerte de un anfitrión debido a un parásito produce el nacimiento de un parásito, que es la única manera por la que puede crecer la población de parásitos, aunque estos están sujetos a una tasa D mayúscula de mortandad natural. O sea que si yo voy a los parásitos, ¿por qué nacen? Solamente por picar anfitriones. Esa es la suposición que se hace, ¿cierto? Para simplificar el problema. Y mueren por causas naturales, los parásitos. Entonces fíjense que acá abajo donde estoy señalando, la ecuación diferencial que gobierna el crecimiento de los parásitos, la derivada de I, es la tasa a la que se reproducen K por X por Y, que es la misma tasa a la que mueren los anfitriones. Acá es muy importante lo que dice acá, supondremos que cada muerte de un anfitrión debido a un parásito produce el nacimiento de un parásito. En la realidad podría ser diferente, podría ser que cuando un parásito mata a un anfitrión,
el parásito se reproduce, pero a lo mejor no nace un nuevo parásito, nacen 10 nuevos parásitos, ¿correcto? Bueno, o 5. Bueno, acá supone, para simplificar el problema, que es 1 a 1, es decir, por cada anfitrión que muere, nace un parásito, no 10 o 5, que a lo mejor es más realista. En general, los parásitos se reproducen en mayor cantidad, pero no importa. Ese 1 a 1 hace que, así como acá en la derivada de x resté k por x por y, acá en la derivada de y pongo el mismo k por x por y. Si no fuera 1 a 1, si fuera 10 veces más, tendría que poner 10k por x por y acá en la derivada de y, porque no habría un parásito nuevo, sino que habría más de uno. Pero acá supone 1 a 1, entonces es exactamente el mismo valor, que acá es positivo, porque lo que para x es muerte, para y es nacimiento, y están las muertes de las y también, pero por causas naturales, que sería d por y. Bueno, entonces, si esto más o menos se entendió, cierro haciendo el diagrama. Acá tenemos que hacer 2 niveles, como en el caso del constructor de viviendas y el de fabricante de acondicionadores de aire. Es decir, acá X e Y unos son parásitos, unos son anfitriones. Acuérdense que X son los anfitriones, Y son los parásitos. Digamos, son especies de animales diferentes, ¿no es cierto? Entonces no podemos ponerlos en el mismo renglón, como recién hicimos en el modelo de control de inventario, sino que hay que ponerlos uno en un renglón y el otro en el otro. Esto es importante que se den cuenta. Después siempre hay que preguntarse por las causas que hacen aumentar un nivel y las causas que hacen disminuir un nivel. Y acá tenemos 2 niveles, hay que preguntarse por los nacimientos, que son las causas de aumento, tanto de los anfitriones como de los parásitos, y las causas de disminución, que son las muertes. Y después que nos preguntamos por las causas de aumento y disminución de cada nivel, nos preguntamos a qué tasa se producen esos aumentos y esas disminuciones. Y ya dijimos que T1, el nacimiento de los anfitriones, se produce para el libro a una tasa A por X, donde A incluye los nacimientos y las muertes naturales. Es la tasa de crecimiento que habíamos puesto antes. Y T2, que es la tasa de muertes, es K por X por Y, porque solamente pueden morir, no es que solamente pueden morir, las muertes naturales ya están contempladas acá, y entonces ahora solamente contemplamos en T2 las muertes por parásitos, no por causas naturales, que eso estaría contemplado en la A. Y la tasa T3 a la que nacen los parásitos, como nacen por picar anfitriones y por cada anfitrión que muere nace uno, porque es 1 a 1, T3 es igual que T2, es K por X por Y. Y la causa de muerte de los parásitos por causas naturales era, dijimos, D por Y. Entonces faltarían, para completar este diagrama, las líneas de información. Entonces, T1 depende de A, que es una constante, y depende de X. T2 depende de K, depende de X, y depende de Y. Ponemos todas esas líneas de información. T3 también. T3 va a depender de K, de X y de Y. Y T4 va a depender de D y de Y. Bueno, entonces ahí tenemos, con las líneas de información agregadas, tenemos el diagrama de dinámica industrial. Sería esto, no el diagrama. Lo otro lo puse porque como no tenemos el libro a la vista, dejé de compartirlo, les puse lo que estaba en el libro, que estaba explicado. Bueno,
Entonces, con bueno, y este modelo también es importante. Derivada de x sería t1 menos t2. Vamos a un minutito, le vamos a quitar a Mayra para cerrar. Y este sería t3 menos t4. Pero ya saben que si lo dejan así está incompleto. Hay que reemplazar t1 por su igual, t2 por su igual, t3 por su igual, que es t2, y t4 por su igual. Entonces, cuando uno mira el sistema que queda, ya estoy pensando no en la parte de modelarlo, que ya es lo que explicamos, sino en la parte de resolverlo. Y como dijimos que los sistemas que quedan en un modelo, además de plantearlos y de hacer el diagrama, les podemos pedir en un examen que lo resuelvan, porque ya lo hemos aprendido a hacer durante todo el año. Para poder resolver, tienen que darse cuenta, en este caso, y lo menciono justamente porque es un caso diferente a los dos anteriores del capítulo 4, tienen que ver que este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero ¿qué tiene de diferente? Que no es un sistema lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque las variables x y están multiplicando entre sí. Entonces es un sistema no lineal. Al no ser lineal, ya no podemos aplicar, y es con coeficientes constantes, porque A, K y D son constantes. O sea, es un sistema con coeficientes constantes, pero no es lineal. Y es homogéneo, porque no tiene la parte del término independiente. Bueno, pero al no ser lineal, digamos, eso es lo que lo hace, lo que lo distingue de la mayoría. Quiere decir que no se puede resolver, aunque yo conozca el valor de las letras, y el libro le da el valor de las letras. Les voy a compartir pantalla una última vez, porque eso se lo quería decir y después se me pasó. Cuando el libro, después que plantea el modelo, si se fijan acá en la página 64, le da valores a las tasas, a las constantes. A vale 0,05, K vale 6 por 10 a la menos 6, D vale 0,05, y las condiciones iniciales, que ya se las dije, es que X en 0 vale 10.000 y Y en 0 vale 1.000. Entonces, con estos números, con estos valores, es que salen estas gráficas. Ahora, ¿cómo puede el libro hacer esas gráficas si el sistema no es lineal? Porque acuérdense que sistemas que no son lineales no lo sabemos resolver nosotros. Bueno, no lo sabemos resolver en forma exacta, como está en el libro de Simons, por ejemplo. O tampoco lo podríamos resolver aplicando transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace también tiene que ser para sistemas lineales con coeficientes constantes. Al no ser lineal, nos queda como único recurso el método de Euler. En forma aproximada se puede resolver en este sistema. Bueno, entonces todo esto hay que analizarlo al momento de resolver, porque a veces se puede elegir entre diferentes métodos. A veces me piden que lo haga por un método específico, a veces no, a veces nos van a decir resolver nada más, a veces no, nos van a decir resolver aplicando transformada de Laplace, por ejemplo. Bueno, pero si no nos dijeran nada en este, y nosotros tendríamos que darnos cuenta que la única manera de resolverlo sería por Euler, ¿no es cierto? En forma